Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta clase de hoy vamos a entrar en lo que respecta a las clases de repaso, en las cuales vamos a plantear, vamos a desarrollar temas que ya se han planteado, que ya se han plasmado a lo largo del programa, temas que han desplegado con la profesora María Eugenia, y también vamos a, en lo que respecta a las clases siguientes, vamos a dar también una reflexión y un repaso de los temas que ustedes han visto con nosotros, los docentes practicantes. En este día vamos a hablar de lo que respecta a la Constitución Nacional. Como bien saben, en mayo de 1852, los gobernadores de las provincias, con excepción de Buenos Aires, firman lo que es el Acuerdo de San Nicolás. A partir de ese acuerdo es allí en donde se comprometían a sentar las bases de la organización política del Estado, las bases para sancionar una constitución, entre otros. Luego de ser aprobada, la Constitución fue promulgada el 25 de mayo y jurada el 9 de julio de 1853 por todas las provincias excepto Buenos Aires, que se encontraba excepta en ese entonces. De esta manera, Buenos Aires se había mantenido como un estado separado hasta 1859 con la firma del Pacto de San José de Flores. Con respecto al tema, continuando con el tema, la Constitución, bueno, si bien se ha sancionado en el año 1853, pero que a su vez, ha tenido varias reformas. La primera se va a dar en el año 1860, en la cual ahí se va a acentuar lo que es el federalismo, entre otras modificaciones. A su vez ahí también va a determinar a la ciudad de Buenos Aires como capital federal y va a modificar algunas atribuciones del poder ejecutivo y el legislativo. Y en adelante se va a reformular entre los años 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 y por último en el año 1994. Continuando, aquí tenemos un pequeño esquema en los cuales está dividida lo que es la Constitución Nacional. Por un lado tenemos lo que es el preámbulo, que es la parte principal, o sea, es la introducción del texto central de la Constitución. Es aquí donde se expresan los objetivos, las instituciones de los legisladores, los valores éticos, morales y religiosos en los que se apoya. Luego tenemos lo que es la Constitución, como está constituida en dos partes. La primera parte, que son los primeros dos capítulos, que habla sobre, tenemos las declaraciones, los derechos y garantías, que van desde el artículo 1 al artículo 35, y por último tenemos los nuevos derechos y garantías, que estos van a ser instaurados en la última actualización de lo que es la Constitución, que se lleva en el año 1994, que van desde el artículo 36 al 43. En cuanto a la segunda parte de lo que es la Constitución Nacional, tenemos lo que son las autoridades de la nación, y esta, a su vez, como en la primera parte, también se va a dividir en dos partes, ¿no? Por un lado tenemos el gobierno federal o nacional, y por otra parte tenemos los gobiernos provinciales. Los gobiernos nacionales o federales van desde el artículo 44 al 120, y los gobiernos provinciales van del artículo 121 a 129 de la Constitución. En cuanto, bueno, aquí tenemos mención del preámbulo, que es lo que ya había mencionado, que es la introducción del texto central de la Constitución. Después aquí tenemos lo que son las declaraciones, los derechos y las garantías. Las declaraciones son aquellas que enuncian los principales fundamentos de la organización política del Estado. Después tenemos los derechos, que son los derechos, son las facultades
que tenemos las personas y que al ser reconocidas por la Constitución podemos reclamar su cumplimiento. Y por último tenemos las garantías, que son los medios en el que el Estado instrumenta para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales. La mayor parte de ellas se encuentran entre los artículos 18 y 43 de la Constitución. Los nuevos derechos constitucionales, que van a ser aquellos incorporados en la última reforma constitucional, o sea, en el año 1994, por ejemplo, la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus, el derecho a gozar de un ambiente sano, etc. Ahí, en estos nuevos derechos entrarían lo que son los derechos civiles, los derechos primordiales, los derechos sociales, que eso ya habíamos visto cuando hemos tocado el tema de lo que es la ciudadanía y participación. Y por última parte tenemos lo que son los organismos o poderes del Estado, que aquí tenemos 3 tipos. Por un lado tenemos el poder ejecutivo, por el otro lado tenemos el poder legislativo y por último el poder judicial. Cuando hacemos referencia al poder ejecutivo decimos que es el encargado de la administración y conducción del Estado. Es aquí en donde se van a tomar las decisiones políticas y estratégicas. Suele recaer en la figura de un jefe de Estado, llámese así presidente o primer ministro, dependiendo de la estructura burocrática de la nación. En segundo término tenemos lo que corresponde al poder legislativo, en la cual se ocupa de la legislación, o sea, que quiere decir en la elaboración de las leyes que rijan en la vida en el país y que sirvan de contrapartida al poder ejecutivo. Y por última parte tenemos lo que respecta al poder judicial, que va a ser aquel que va a estar encargado de hacer cumplir las leyes, interpretando lo establecido en la Constitución para que el Estado funcione en pleno respeto de la ley. Para ello se tienen en cuenta diversos organismos judiciales, a la cabeza de los cuales el Tribunal Supremo de Justicia, pero que se extiende como un árbol de mayor a menor jerarquía, a lo largo y ancho de la nación. El Poder Judicial también es aquel que se encarga de resolver las controversias y conflictos entre los demás poderes públicos, siempre a la luz de lo establecido en la Carta Magna. Esto es lo que se quería plantear a grandes rasgos, chicos. Espero que les sirva y bueno, ante cualquier duda no duden en consultarnos. Gracias.